cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas y Adán te cuidó. Pero en una tarde
Y continuamos con nuestro siguiente canto para machacarle la cabeza al diablo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. Porque mi Señor tiene poder, porque mi Señor tiene poder, porque mi Señor tiene poder, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. Porque mi Señor tiene poder, porque mi Señor tiene poder, porque mi Señor tiene poder, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo. Muy bien, esta ha sido nuestra participación. Los dejamos aprovechar y disfrutar de este hermoso tema que nos van a dar en este taller. Muchas gracias a las hermanas. Muchas gracias a la hermana del grupo Alabanza Querigma. Muchas gracias y todos un gran aplauso virtual a las hermanas que participaron con estas melodiosas voces, ¿verdad? Para todo, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias. No, muchas gracias por invitarnos a nosotros también. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas a todos. noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Silencio. Silencio también. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer, si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer. Marlene, Carol, empecemos con la oración. Marlene, Carol, con la oración, por favor, para iniciar. Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a dar inicio con la oración inicial. Vamos a darle la bienvenida al hermano Sabino para poder iniciar con la oración. Bienvenido, hermano Sabino. Muy Te bien. escuchamos. Nos ponemos todos en la presencia del Señor, hermanas y hermanos, y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, oh Señor, centro de toda mi vida, como la luz de un farol que se proyecta a lo lejos, iluminando el camino de todos los catequistas. Ayúdame a hacer de ella el crecimiento espiritual donde los que nos rodean. En Cristo Jesús nuestro Señor, todos, amén. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no lo dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos en esta reunión de catequesis. respirando fuertes. Pero ahí va, no iba Ibis ahí. Ibis. Vamos a darle ahora la bienvenida. Les pedimos a todos que por favor dejen apagado su audio para que no haya mucha interferencia. Aquí está encendido. A ver si quieres, ¿no?
Enciende el audio, Marley. Enciende el audio para que escucharle. Hola, hoy sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, siga, siga. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a darle entonces. Es que se escucha interferencia. Vamos a darle entonces la bienvenida al doctor en la Sagrada Escritura, el padre Martín Solórzano. Le damos la bienvenida. Hola. Martín, si tiene ahí otro audio conectado, apague el que tiene, para que no se escuche ese eco. Ahora. Hoy sí, muy Hoy bien. sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a darle la bienvenida otra vez, 3 bienvenidas, ¿verdad? Al padre Martín Solórzano, ¿verdad? Que espero que hoy sí nos escuchemos bien. Le damos la bienvenida. Gracias por estar presente con nosotros. Él es el doctor en Sagrada Escritura, ¿verdad? El padre Martín Solórzano. Le damos la bienvenida para que nos motive y nos dé su enseñanza que nos trae preparada esta noche, ¿verdad? Con el tema que es sobre la cuaresma y catequesis. Bienvenido y le damos la palabra, padre Martín. Buenas noches, hermanos, hermanas. No sé si me alcanzan a escuchar. ¿Sí se escucha bien? Sí, ok. Solamente quiero, sí. Entonces quiero ver al encargado ahí de la plataforma, a ver si me puede dar de alza para compartir pantalla. Listo. Muy bien. Pues es para mí un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Pues como ustedes saben, o algunos de ustedes, yo he estado algún tiempo ahí en Honduras, allá en la zona del Paraíso, y pues he tenido oportunidad de participar en algunos encuentros de catequesis, de poder también conocer, saludar a algunos de ustedes. Así que para mí es un gusto poder aportar un poquito, alguna reflexión, poder apoyarlos con estas reflexiones, pues que nos van ayudando, especialmente en estos días que estamos viviendo. No sé, propiamente, ahorita mencionaban algo de cuaresma y catequesis, pero bueno, me habían dado el título del año litúrgico y catequesis. De todas maneras, pues es más o menos sobre lo mismo. Bien. Entonces, el título que tenemos ahora es Año Litúrgico y Catequesis. Les pido por ahí que pues apaguen los micrófonos cada quien y que vayan quizá en el chat haciendo algunas preguntas si van surgiendo, o igual ya en su momento los encargados de la plataforma les darán la oportunidad de hablar o de hacer las preguntas directas si las hubiera. Bien, tenemos 2 títulos aquí en ese nombre del tema, Año Litúrgico y Catequesis. Cuando hablamos del año litúrgico, cuando estamos nosotros haciendo referencia a esta palabra de liturgia, estamos haciendo referencia a el aspecto celebrativo de la fe. Si ustedes se recuerdan más o menos en la catequesis, nosotros tenemos 3 orientaciones, 3 ámbitos esenciales de la fe. Primero, el ámbito de la doctrina, de la enseñanza. Luego, el ámbito de la celebración, que es lo litúrgico, y luego el ámbito de la práctica, que son las obras, que es la caridad. Estos 3 elementos son esenciales de la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos del año litúrgico, se refiere a la vivencia y a la celebración de la fe.
que la iglesia nos va disponiendo en el año para que podamos meditar, podamos celebrar y podamos vivir los acontecimientos esenciales de nuestra fe. ¿Cuáles son esos acontecimientos esenciales o en qué está basado o estructurado el año litúrgico? Sobre todo en la persona de Jesús. Estamos hablando del misterio de la fe, del misterio de nuestra salvación. Por ahí hay alguna hermana que tiene o hermano que tiene su micrófono abierto, si puede cerrarle, por favor. Gracias. Estamos hablando de la salvación realizada por Dios en la persona de Jesús. ¿Cuáles son estos acontecimientos esenciales del año litúrgico? Pues primero, la encarnación de Jesús, que esto es lo que celebramos en el tiempo de Navidad, la encarnación, el nacimiento del Señor. Y este tiempo de Navidad tiene una preparación que se llama tiempo de Adviento. Vean, el acontecimiento, el misterio esencial de la encarnación o del nacimiento, como es tan importante, viene precedido por una preparación que le llamamos Adviento. Luego tenemos el tiempo ordinario, que es en el tiempo en que nosotros meditamos el ministerio de Jesús, la enseñanza de Jesús, sus obras, sus palabras. Nos ponemos ante el Señor como discípulos para aprender. Y luego el otro misterio esencial es el de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que también es tan importante ese acontecimiento que viene precedido por otro tiempo de preparación que llamamos Cuaresma. Vean, dos acontecimientos esenciales: encarnación y luego pasión, muerte y resurrección, precedidos ambos de un tiempo necesario, oportuno para preparación. Y luego, pues, el tiempo ordinario, el tiempo de la enseñanza, del discipulado, de la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos, por otra parte, de catequesis, cuando hemos hablado de liturgia o año litúrgico, hablamos del aspecto celebrativo. Ahora, cuando hablamos de catequesis, hablamos propiamente de la enseñanza y de la comprensión de la fe. La catequesis se refiere a todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios. ¿Cuál es la enseñanza sobre la Santísima Trinidad? Nosotros podemos ver todo esto contenido y sintetizado en el credo. Vean, lo que creemos de Dios, del Padre, que es el creador, que es el origen de todo, que es el que trazó su proyecto salvífico, que es el que nos envió a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos dio el don del Espíritu Santo, sobre Jesús, sobre el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo eterno junto al Padre y que en un momento se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, pero que es de la misma naturaleza del Padre. Vean, toda su encarnación, luego su padecimiento, su muerte y resurrección. Y está sentado como juez eterno. Todo lo que conocemos y creemos del Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, vean, Señor y dador de vida, que nos viene por el Padre y el Hijo, pero que también es divino y recibe la misma adoración. Todo lo que confesamos de la Santísima Trinidad. Y luego también está la catequesis sobre la iglesia. Todo lo que hay que conocer sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia?
cuál es la función de la iglesia, su misión, quiénes forman la iglesia, cómo se pasa a pertenecer a la iglesia, cuáles son las funciones que tiene la iglesia, la función salvífica, la función de enseñar. Todo esto vamos conociendo en la catequesis, los sacramentos, la misión, todo. Y luego también sobre la salvación. ¿Cuál es la finalidad nuestra? La gloria, la promesa de vida eterna. Todo lo que contiene la enseñanza es a lo que se refiere la catequesis. Y ahí tenemos entonces estos dos términos importantes: celebración o liturgia, año litúrgico, y también catequesis, enseñanza. Ahora bien, pasamos a un tercer punto: catequesis en el año litúrgico. Primero, hay que recordar esta pequeña imagencita. Es más o menos un poquito el círculo que nos recuerda el año litúrgico. Esto que vamos celebrando, meditando, aprendiendo, es cíclico. Por eso tenemos ciclos litúrgicos que se va repitiendo continuamente. Por ejemplo, las celebraciones de los misterios lo repetimos cada año. Pero las lecturas, pues algunas lecturas se van repitiendo cada 3 años, las de los domingos sobre todo, de acuerdo a los ciclos. Algunas otras lecturas entre semanas se van repitiendo cada 2 años, año par, año impar. Las lecturas de los tiempos litúrgicos especiales, pues las repetimos cada año. Vean, esto es lo cíclico, algo que vamos meditando de continuo en el año, pero al mismo tiempo la liturgia tiene un carácter de itinerario. No se trata de repetir siempre lo mismo. Otra Navidad, otra Cuaresma, otra fiesta, otro lo mismo. No. Lo mismo cada año. No se trata de eso. No les vaya a pasar lo que cuentan que le pasó a un borrachito, a un bolito que entró a la iglesia, pues hacía tantos años que no entraba, y entró un Viernes Santo. Y entró a la iglesia y estaban en la celebración de los misterios. Y empezó a escuchar al padre que decía. Y entonces el Señor Jesús fue apresado por los jefes y los sacerdotes. Y como el borrachito solamente iba una vez al año, el Viernes Santo, dice el bolito, lo mismo del año pasado. Y luego siguió el padre diciendo, y entonces a nuestro Señor Jesucristo le hicieron un juicio injusto, luego le dieron la flagelación, le pusieron una corona de espinas, y el borrachito grita, lo mismo del año pasado. Y luego siguió el padre, y entonces se llevaron a Jesús cargándolo con la cruz y lo crucificaron en el monte Calvario, y el borrachito grita, lo mismo del año pasado. Y como estaba interrumpiendo a la gente, dice el padre, saquen ese bolo por favor del templo. Y grita el bolito, lo mismo del año pasado. No les vaya a pasar lo mismo. No se trata de eso, algo que se va repitiendo nada más. No, se trata de un itinerario. La liturgia quiere llevarnos a un proceso de conocimiento, a un proceso de conversión, a un proceso de discipulado, a un proceso de santificación. Es decir, de que la vida de Dios
vaya manifestando en cada uno de nosotros, pero tiene que ser un avance continuo. No se trata de otra cuaresma más, otra Navidad más, no, sino de un escalón más que voy dando en mi conversión, en mi conocimiento, en mi vivencia de la fe. Entonces, cuando hablamos de la catequesis en el año litúrgico, se trata de ir profundizando en el conocimiento, en la enseñanza, pero sobre todo también en el aspecto celebrativo, en el aspecto de conversión, de seguimiento. Luego bien, tenemos estos dos aspectos fundamentales, catequesis y celebración. Decíamos hace un momento que hay elementos esenciales, misterios esenciales que se celebran. Por ejemplo, la Navidad. El tiempo de Navidad resalta el aspecto celebrativo. La Navidad es una celebración. ¿Qué celebramos? La presencia del Señor entre nosotros. El Dios con nosotros. O sea, el aspecto litúrgico. Ahora bien, esa Navidad viene precedida del Adviento. Entonces, en el Adviento se resalta el aspecto catequético de enseñanza para ir creando en nosotros un corazón bien dispuesto para favorecer la disponibilidad a la celebración de la Navidad del Señor. Entonces vean, la Navidad se resalta el aspecto celebrativo, gozoso, festivo, de la presencia del Señor con nosotros, de una presencia salvífica. Por eso el color blanco y por eso el canto y por eso la alegría y por eso tantos signos. Ahora, la preparación a la Navidad, el Adviento tiene o se resalta más el aspecto preparativo y por lo tanto tiene un elemento catequético importante de preparación a la disponibilidad. Lo mismo pasa con la Cuaresma y la Pascua. La Pascua resalta el aspecto celebrativo. La Pascua es el festejo, es la celebración, es el gozo de la resurrección, el gozo de la vida eterna que nos ha alcanzado nuestro Señor Jesucristo, el gozo de la salvación obtenida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa Pascua tiene un aspecto preparativo, la Cuaresma, que se resalta igualmente el elemento catequético. La Cuaresma tiene entonces un elemento catequético para disponernos de nuevo a la conversión. Vean, el Adviento nos dispone en humildad, en sencillez para la Navidad. La Cuaresma nos dispone en conversión, en penitencia para el elemento festivo de la Pascua. ¿Cuál es la catequesis que encontramos en el Adviento? Vean, retomamos el aspecto de itinerario. En el Adviento tenemos 4 semanas de preparación. Cada semana se va encendiendo una velita de la corona para indicar que vamos avanzando en el itinerario, en el crecimiento. ¿De qué nos habla siempre el primer domingo de Adviento? Es un anuncio de la venida del Señor. Siempre la liturgia nos presenta en el primer domingo de Adviento
un anuncio de la venida del Señor, para recordarnos, estamos en Adviento, nos estamos preparando, vamos a celebrar la presencia del Señor. Entonces, ojo, hay que prepararse. Luego tenemos el segundo y tercer domingo del Adviento. Se nos presenta la figura de San Juan Bautista. Por ejemplo, en el segundo domingo del Adviento, la figura de Juan, ¿quién es? ¿Cómo vive? ¿Qué come? ¿Cómo viste? Es decir, la austeridad. Estamos preparándonos a celebrar ese abajamiento del Verbo, que el Verbo, siendo Dios, se hace pequeño, se hace humilde, renuncia por un poco tiempo a esa igualdad con Dios, a esa divinidad, a esa gloria, para tomar carne humana. Entonces, si nos estamos preparando para ese gran acontecimiento de humildad de nuestro Señor Jesucristo, la figura de Juan se rescata en el segundo domingo de Adviento por su austeridad. Y luego, en el tercer domingo del Adviento, también la figura de Juan el Bautista, pero en su predicación, y ese llamado a la conversión, una preparación ya cercana, ya viene el Señor, ya está cerca el Señor. Y luego, el cuarto domingo del Adviento, encontramos a María y encontramos a José como una preparación ya cercana. Ya estamos meditando en la última semana de Adviento todos esos personajes que rodearon el acontecimiento del nacimiento. Zacarías, Isabel, y luego aquellos ancianos, Simeón, etcétera, y las personas que esperaban, y sobre todo a María y a José, que ya nos van otra vez rescatando esos elementos de humildad, de sencillez, de esperanza, de alegría ya pronta al nacimiento. Entonces, el Adviento nos presenta esta catequesis, un itinerario de crecimiento, sobre todo en la esperanza, en la humildad, o sea, austeridad, humildad, en la alegría, la sencillez, rescatando un elemento muy familiar. Textos bíblicos donde nos hablan de estas familias sencillas que en medio de su sencillez viven una completa paz, una completa alegría por la presencia del Señor en sus vidas. Y eso es a lo que nos va disponiendo el Adviento, la catequesis del Adviento. Ahora bien, ¿cuál es la catequesis de la Cuaresma? También la Cuaresma es una catequesis que nos va disponiendo a la Pascua. El primero y segundo domingo de la Cuaresma se leen las mismas lecturas todos los años. El primer domingo siempre se lee el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto, y el segundo domingo siempre se lee el texto de la transfiguración de Jesús. ¿Por qué estos dos acontecimientos en el primer y segundo domingo de Cuaresma? Porque nos dan el significado de la Cuaresma. Las tentaciones nos recuerdan los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, ese momento preparativo para su ministerio, ese sacrificio que hizo Jesús de ayuno, de austeridad, y la tentación, pero que son vencidas por Jesús, para que nosotros nos dispongamos igualmente como Jesús a la Cuaresma. Y luego, el segundo domingo se nos presenta siempre la transfiguración para dar un
ánimo a las personas, que no le tengamos miedo a la cruz, que no vayamos como los discípulos con temor acercándose a Jerusalén, sino que recordemos, la cruz es necesaria, pero después de la cruz viene la gloria. Así que no se desanimen, piensen en la gloria que van a obtener. Y por eso se les concede esta experiencia a los apóstoles. Y estos 2 domingos tienen una alusión al significado de la Cuaresma para que nosotros lo vayamos viendo o viviendo de una manera especial. Luego, los 3 siguientes domingos, tercero y cuarto y quinto domingo de la Cuaresma, son propiamente también catequéticos. El ciclo A presenta una catequesis distinta a la del ciclo B y a la del ciclo C. Cada ciclo tiene una catequesis específica en el tercero, cuarto y quinto domingo de la Cuaresma. ¿Cuál es la catequesis del ciclo A? Es una catequesis sacramental. ¿Por qué dentro de la Cuaresma podemos tener una catequesis sacramental? Porque en la Pascua vamos a renovar nuestro bautismo. Entonces, el ciclo A nos va guiando en el tercer, cuarto domingo de Cuaresma a la renovación de nuestro bautismo. ¿De qué manera? El tercer domingo nos presenta el texto de Juan 4 del 5 al 42, que se habla de la samaritana para presentarnos a Jesús como el agua viva. Vean, el agua del bautismo, el agua viva que es Jesús. El cuarto domingo en el ciclo A nos presenta Juan 9 del 1 al 41, donde habla del ciego de nacimiento, aquel que fue curado por Jesús, que nos presenta a Jesús como la luz del mundo. Bien, otro elemento importante del bautismo, el agua y la luz, elementos esenciales del bautismo. Y luego, en el quinto domingo de la Cuaresma, se nos presenta Juan 11 del 1 al 41, la resurrección de Lázaro, que nos presenta a Jesús como la resurrección y la vida, que es lo que nos da propiamente el sacramento del bautismo. Nos hace resucitar a una vida nueva. Y esa es la catequesis del ciclo A en la Cuaresma. Una catequesis sacramental, especialmente preparatoria, para que renovemos en la Pascua nuestro bautismo. ¿Cuál es la catequesis del ciclo B? Es el ciclo en el que estamos ahora. Hoy estamos en el ciclo B este año. Si ustedes recuerdan los textos que hemos meditado los domingos, es una catequesis que nos da el significado de la cruz, una catequesis de glorificación a Jesús para darnos el significado del sufrimiento. Bien, vamos a meditar la pasión, la muerte y resurrección del Señor. ¿Por qué Jesús tiene que padecer? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de su dolor, de su padecimiento? Esa es la catequesis en el ciclo B. Miren, el tercer domingo del ciclo B, Juan 2 del 13 al 25, la destrucción del templo. Cuando llega Jesús a la Pascua y expulsa a los vendedores del templo, vuelca las mesas de los cambistas, y Jesús dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y Jesús estaba hablando de su persona en su muerte y su resurrección. Y Jesús se está presentando como el nuevo templo. Pero está hablando ahí también ya de que es un templo que tiene que ser destruido para poder reedificarse.
habla de la muerte de Cristo y de la resurrección, y que se va a convertir Cristo en el centro de nuestra liturgia, un nuevo templo. Y luego, el cuarto domingo de la Cuaresma, si ustedes recuerdan, fue Juan 3 del 14 al 21, cuando nos hablaba de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. Y luego habla de que tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Vean, presentarnos a Cristo con la imagen de aquella serpiente levantada por Moisés nos habla de Cristo levantado en la cruz, Cristo exaltado en la cruz. Al ver la serpiente quedaban sanos. Nosotros, al poner nuestra fe en el Cristo exaltado, en el Cristo crucificado, nos damos cuenta que Él padeció y murió por nuestros pecados, pero creyendo en Él, mirando a Él, entonces seremos salvados. ¿Ven? El significado de la cruz, el significado del padecimiento. Tenemos en el quinto domingo de la Cuaresma, en el ciclo B, el texto de Juan 12, del 20 al 33, donde nos habla, ese es el que escuchamos el domingo pasado, si ustedes recordarán. Si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, queda solo. Pero si el grano cae en tierra y el grano se desintegra, el grano muere, se convierte en germen de nueva vida. Y es el significado que le da Jesús a su padecimiento. Por eso recordamos aquellas palabras iniciales del camino a Jerusalén. Es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado por los jefes, por los maestros. Es necesario que padezca. Vean, se ve necesario porque el Señor quiere rescatarnos de nuestros pecados mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, en el ciclo B, tercer, cuarto y domingo, quinto domingo de Cuaresma, es una catequesis sobre el sentido de la cruz, sobre el sentido del padecimiento, que es salvífico. Cristo tuvo que padecer para darnos nueva vida, para darnos la salvación. Y luego, ¿cuál es la catequesis de la Cuaresma en el ciclo C? Esta será para el próximo año. Es una catequesis centrada en la conversión y en la misericordia. Vean cómo la iglesia es tan sabia. En el ciclo A nos pone a meditar una catequesis sacramental. En el ciclo B, una catequesis del significado de la cruz. Y en el ciclo C, una catequesis centrada en la conversión, en la misericordia. Porque son elementos esenciales también de la Cuaresma. El tercer domingo en el ciclo C, Lucas 13 del 1 al 9. Habla de la necesidad de la conversión y de la paciencia de Dios. Es aquel texto cuando le dicen a Jesús que Herodes ha mandado matar a algunos, etcétera, etcétera. Y Jesús va a decir, ¿a poco o ustedes creen que esas personas que mandó matar Herodes eran más pecadoras que los demás? Pues no. Y aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé que cayó, ¿eran más pecadores? Pues no. Pero dice Jesús, si ustedes no se convierten, padecerán de la misma manera. Y luego se habla ahí de aquella parábola de la higuera, que va el dueño a ver si hay higos y no encuentra, y dice, pues córtenla, hace 3 años que vengo buscando fruto y no hay. Y luego le dice el encargado, déjala otro año, vamos a abonar la tierra, a aflojarla, a echarle fertilizante
y si no da, la cortaremos. Pero vean, déjala otro año. O sea, nos habla por una parte de la necesidad de la conversión. Si no se convierten, padecerán de la misma manera, pero también nos habla de la paciencia de Dios. Dale chance otro año. Dale oportunidad otro año. Y así es, cada cuaresma, cada año litúrgico, otra oportunidad para nosotros. Cuarto domingo de cuaresma en el ciclo C, Lucas 15 del 1 al 13 y del 11 al 32. Como criticaban a Jesús porque recibía a los pecadores y comía con ellos. Y luego la parábola del hijo pródigo, donde se resalta propiamente la misericordia, el Padre misericordioso. Ninguno de los dos hijos es muy ejemplar. El menor abandonó al padre, se fue a un país lejano, malgastó todo. Cuando se vio en la necesidad, pensó en el padre, pero no en el padre, sino en la comida que había en la casa del padre. No regresó porque extrañara a la familia. No regresó porque extrañara a su padre. No regresó porque extrañara a su hermano. Regresó por la comida. ¿Cuántos trabajadores en la casa tienen tanto de comer? Vean, una conversión imperfecta. Y luego el otro hermano tampoco es ejemplar. No, es que yo nunca me salí de la casa. Yo nunca me fui. Yo siempre he estado aquí. Le dice, yo he trabajado siempre, te he servido siempre. Pero no se siente como hijo. Tampoco se alegra con el padre. Quiere un cabrito que le den, pero no para comer en familia, sino con sus amigos. Vean, y luego se distancia más. Ese hijo tuyo. Vean, un hermano lleno de envidia, lleno de celo. Entonces, ninguno de los hijos es ejemplar. Por lo tanto, lo que se rescata ahí es la misericordia del Padre, que a uno lo abraza, le pone anillo, le pone sandalias, y que a otro sale a llamarle, sale a explicarle y le invita a la misma alegría. Vean, en esos textos siempre se va a resaltar aquella palabra. El Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. Esa misericordia de Dios. Y luego en el quinto domingo del ciclo C es el texto de Juan 8, del 1 al 11. Aquella mujer sorprendida en adulterio. La gente con decisión de juzgar, de condenar, de soltar piedras contra los pecadores. Pero Jesús le ofrece el perdón. Yo tampoco te condeno. Le ofrece el perdón. Pero también le ofrece la salvación. Vete y en adelante no peques más. Vean, el perdón. Yo no te condeno. Quedas perdonada. Pero le ofrece la salvación. No caigas en lo mismo, no vuelvas a lo mismo, no vuelvas a pecar. Vean el perdón ofrecido, la salvación ofrecida. Entonces, el ciclo C nos va preparando mediante una catequesis de conversión y de misericordia a la celebración pascual. Entonces, vean cómo vamos encontrando una catequesis tan interesante en el año litúrgico que nos disponga a la celebración de los misterios esenciales. Una catequesis de Adviento que nos disponga a la celebración de la Navidad y una catequesis cuaresmal con algo específico en cada ciclo que nos disponga a la celebración festiva en la Pascua. Y luego, bueno, simplemente un pequeño comentario al tiempo ordinario. Es una catequesis que nos va enseñando sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? En los tiempos especiales celebramos su nacimiento, su pasión, muerte y resurrección.
con su específica preparación, pero en el tiempo ordinario es una constante catequesis para aprender de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo nos va a enseñar la catequesis a conocer quién es Jesús? Meditando sus hechos y sus palabras. Eso es lo que encontramos siempre en el tiempo ordinario. Lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, sus milagros, sus enseñanzas, sus discursos, sus palabras. Una catequesis centrada en el seguimiento, que nosotros nos disponemos en el tiempo ordinario como discípulos para aprender de Jesús, para aprender quién es Él y aprender de sus hechos y de sus palabras que vamos encontrando en la Escritura. Cuarto punto, catequesis con contenido litúrgico. Se podría hablar, se podría pensar en una catequesis con contenido litúrgico. O sea, implicaría que los libros, que el contenido de la catequesis, que la enseñanza de la catequesis fuera sobre el tiempo litúrgico. Es decir, durante el Adviento, dar catequesis, niños, jóvenes, adultos, sobre el significado del Adviento. En Cuaresma, dar catequesis de Cuaresma. En Navidad, dar catequesis de Navidad. O sea, que la enseñanza, el contenido sea lo que se vive en el tiempo litúrgico. Ahora, ¿sería posible una catequesis con contenido litúrgico? En la catequesis elemental es difícil. ¿Por qué? Porque está relacionada con la recepción de los sacramentos. O sea, muchos de ustedes que son catequistas, pues tienen sus grupos establecidos y enseñan catequesis para prepararse a recibir la primera comunión, la primera confesión. Tienen catequesis establecida con contenidos específicos de la fe para una preparación al sacramento de la confirmación. Tienen catequesis establecida como preparación al matrimonio, catequesis como preparación al bautismo, a los otros sacramentos. Entonces, la catequesis está enfocada fundamentalmente a la recepción de los sacramentos. Por eso no es tan fácil pensar en una catequesis con contenido litúrgico. Posiblemente podría pensarse, pero esto ya sería para los directores, esto ya sería para los encargados de liturgia, esto ya sería para los que preparan los textos junto con los obispos. Podría darse una catequesis con contenido litúrgico, por ejemplo, en la catequesis de perseverancia. Los que ya hicieron la primera comunión, pero todavía les falta 1, 2, 3 años para empezar la preparación a la confirmación, podrían tener algún tiempo de otro tipo de catequesis, quizá de acercamiento a la palabra de Dios, quizá de otros ámbitos de la fe, pero quizá también con algún contenido litúrgico para profundizar un poco en la liturgia, en los sacramentos. Podría en esas etapas fuera de la preparación a los sacramentos pensarse en alguna catequesis con contenido litúrgico. Ahora, ¿qué podría ser? Vean otro título, catequesis en perspectiva litúrgica. No es con contenido litúrgico, sino en perspectiva litúrgica. ¿A qué se refiere? Que la enseñanza se imparta con énfasis en la vivencia más que en la enseñanza. Recuerden ustedes, he dicho hace un momento, la liturgia enfatiza el aspecto celebrativo. La catequesis
enfatiza el aspecto de enseñanza, de aprender de la fe, de conocer de la fe, pero podría darse una catequesis con perspectiva litúrgica, o sea, una catequesis que haga énfasis en la vivencia más que en la enseñanza. Esto considero yo que sí. ¿De qué manera? Que la catequesis nosotros la entendamos más que como un año de aprendizaje. O sea, eso no hay que descartarlo. Es un año de aprendizaje y tienen los niños, jóvenes, adultos, tienen que aprender doctrina, tienen que conocer elementos esenciales de la fe. No se renuncia a la enseñanza, es importante. Pero dentro de esa enseñanza hay que presentar la catequesis en forma de taller, más que de escuela, como un taller. Es decir, que se aprenda practicando y que se tenga experiencia. Es decir, a los niños les vamos a enseñar qué significa la oración, en qué consiste la oración. Bueno, que se lo aprendan, que conozcan que puede haber oración de acción de gracias, que puede haber oración de petición, que puede haber oración de alabanza, etcétera, etcétera. Bueno, pero sería importante que nos vayamos dando nuestros tiempecitos, nuestras formas para enseñar a los niños a orar, que los niños aprendan a hablar con Dios, que aprendan a expresarse confiadamente, que aprendan a expresar su acción de gracias. ¿Por qué hay que dar gracias? ¿De qué hay que dar gracias? Que los niños aprendan a adorar al Señor, a alabar al Señor. Vean, hacer práctica. Los niños van a aprender los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas. Pues hay que enseñarle en la práctica qué significa ir a misa, por qué tenemos que ir a misa, qué es la oración, por qué hay que hablar con Dios, por qué es importante estar con Dios. Bien, vamos a enseñar al niño los mandamientos. Ama a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Pues hay que ir viendo la práctica de estos niños, cómo se comportan con sus papás, cómo es su vida con sus abuelos, de qué manera ellos están obedeciendo, honrando a los papás, pero que sea en lo práctico. Si les vamos a enseñar a los niños que el perdón, que esto, que lo otro, bueno, pues hay que irles enseñando a que aprendan a pedirse perdón unos a otros, que ahí en la catequesis, que ahí en su casa, hagan estas experiencias de pedir perdón a sus papás, de pedir perdón a sus hermanos, o sea, hacer especie de correcciones fraternas poco a poco. Vean, podemos darle una perspectiva celebrativa, una perspectiva práctica a nuestra enseñanza. Y claro, de ser posible, pues por lo menos en el Adviento, en la Navidad, en la Cuaresma, pues impartir a ellos algún temita, aunque fuera por lo menos para que comprendan el significado de estos tiempos. Eso sería como ir pensando en una catequesis en perspectiva litúrgica, es decir, en perspectiva celebrativa, que se haga énfasis en la vivencia, en la práctica, en la experiencia. Por último, el año litúrgico y el catequista. Ya para nosotros como catequistas, ¿cómo debemos tomar el año litúrgico? ¿Cómo debemos tomar cada tiempo especial que vivimos y ahora la Cuaresma? Primero, no olvidar que el catequista es primero un discípulo, luego un maestro. No primero maestro y luego discípulo. O sea que yo soy catequista,
Yo solamente me dedico a enseñar. Yo cada sábado, cada domingo preparo mi tema y lo imparto. Yo soy maestro y tengo que hacerles examen y tengo que ver si aprendieron. No, 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 no. El catequista es primero un discípulo. Yo soy un seguidor de Cristo. Yo quiero hacerme discípulo de Cristo. ¿Y cómo me hago discípulo de Cristo? Viviendo, celebrando, practicando la fe. Entonces, el año litúrgico que me va llevando a la meditación y vivencia de los misterios tiene que ser una fuente importante de mi vida espiritual, una fuente importante de mi vivencia. Entonces, el catequista es primero discípulo, luego maestro. En segundo lugar, el catequista es una persona de fe. Nosotros tenemos que vivir como una persona de fe. No es solamente que nosotros enseñamos sobre la fe, sino que nosotros vivimos la fe, practicamos la fe. Nosotros interpretamos este mundo, los acontecimientos a la luz de la fe. Somos personas de esperanza, personas de fe, personas que creen en Dios, personas que se comprometen por la transformación del mundo. Y claro, el catequista debe esforzarse por ser un ejemplo de vida. Ciertamente, enseñamos con las palabras, pero la vida tiene que ser un espejo también para todos esos niños, todos esos jóvenes, todos esos adultos que nos ven como maestros en la fe. Entonces, un maestro no solo para enseñar, también para iluminar el camino, para enseñar el camino, yendo adelante, siendo ejemplo. Entonces, esto sería importante, que nosotros vayamos disponiéndonos a esa vivencia. Y ahora que estamos en este momento especial de la Cuaresma, que ya estamos acercándonos a la Semana Santa, pues recordar aquellas palabras que nos dice el Señor Jesús. Mis discípulos son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Los que han estado conmigo en mis pruebas. Y eso es lo que nos pide el Señor en la Semana Santa. Estar con Él. Por eso va a llevar a Pedro, Santiago y Juan al Monte de los Olivos. Quédense aquí. Acompáñenme. Velen. Oren. Estén despiertos. Acompáñenme. Jesús le va a decir a Pedro, no has podido velar conmigo ni siquiera una hora, no me has podido acompañar ni siquiera una hora. Entonces vean, es lo que nos pide el Señor Jesús y nosotros como catequistas podemos entrar en esa vivencia. Ya hemos hecho un largo recorrido de preparación, hemos meditado en el significado de la cruz, hemos practicado el ayuno, la abstinencia, ciertos sacrificios. Quizá ya hemos hecho una reconciliación especial. Si no, todavía aprovechen estos días, una buena confesión para que nuestra vivencia en la Semana Santa sea un estar con Jesús, acompañar a Jesús en la vivencia de estos misterios salvíficos. Pues queridos hermanos, muchas gracias. Feliz Semana Santa para todos ustedes. Una santa Semana Santa y unas felices Pascuas. Muchas gracias. No sé ahora
Ana, si hubiera algunas preguntas, si hubiera algún comentario de parte de ustedes, alguna cuestión, no sé qué procedería enseguida. Excelente, Padre Martín, muchísimas gracias, ¿verdad? Realmente nos ha dado una cátedra como catequistas, ¿verdad? Tenemos la tarea de conocer este año litúrgico, ¿verdad? Y en esos 3 momentos, ¿verdad? Me parece muy, muy puntual la parte que nos ha dado, ¿verdad? En el ciclo A, en las lecturas propias de ese ciclo, el ciclo B y el ciclo C. Y en los 2 momentos, ¿verdad? Que se repiten todos los años, la lectura de las tentaciones y la transfiguración, tanto el primer domingo como el segundo domingo de Cuaresma. También elemento a recalcar, ¿verdad? Como catequistas y tomar en cuenta, el catequista es primero discípulo, luego maestro, ¿verdad? Muy, muy bien. El catequista, ¿verdad? Tiene que ser una persona de fe, o sea, coherente, ¿verdad? Entre lo que dice y lo que hace y lo que vive y celebra, ¿verdad? El catequista, un ejemplo de vida. Entonces, es un llamado a cada uno de nosotros para seguir profundizando como catequistas estos elementos que ayudan a construir nuestra vida y a edificarla. Hay algunas preguntas. La hermana que está monitoreando, ¿verdad? Va a dar lectura a una de las preguntas, padre, que ya están en el chat. No sé si alguien, después de hacerlas, quisiera hacer alguna otra, ¿verdad? Preguntita, pero vamos a responder estas y luego, ¿verdad? Levantamos la mano, ahí virtual. Muchísimas gracias, Padre Martín. Bueno, hay una pregunta. Nubia dice, ¿de qué forma motivar a los catequizandos y a sus familias para que descubran cada semana, que descubran la Semana Santa distinta de un año con otro o más vivencial? Pues yo considero que aquí sí tendríamos que echar un poquito a andar la cabeza, la creatividad, ir preguntando unos a otros qué han hecho, qué han buscado, de qué manera ellos se han valido para esto. Para mí lo importante es como corroborar cuestiones prácticas. Por ejemplo, decir a los niños, esta Semana Santa vamos a tratar de vivirla de la mejor manera. ¿Qué vamos a hacer? Primero hay que enseñar a los niños lo práctico. Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, porque fueron la causa de la condenación de Cristo, del sufrimiento. Entonces, primero, cada quien haga una buena confesión, haga una lista de sus pecados, vamos a hacer oración ante el Santísimo, ahí le pedimos perdón a Dios, etcétera, etcétera. Luego, vayan cada uno, haga una confesión con el sacerdote, el catequista que esté preguntando, confirmando si lo han hecho o no. Luego, a ver, recuerden niños, ustedes tienen algo contra alguna persona, se han peleado con alguien, le faltaron el respeto a alguien, bueno, pues tienen 2 días para ir a hablar con esa persona, para ir a reconciliarse. Pero estarle preguntando al catequista, ¿ya lo hicieron? ¿Ya fueron? A ver, platiquen cómo les fue. ¿Cuál fue su experiencia al pedir perdón a su papá, al pedir perdón a su amigo o lo que sea? Pero que más o menos algo así, lo mismo puede ser en cuestión de la oración, lo mismo puede ser en buscar alguna iniciativa de alguna caridad, de ir a visitar juntos a algún enfermo, de visitar juntos a alguna persona necesitada, pero tiene que estar la iniciativa del catequista y él ir por delante. Él acompañar a los niños a una actividad, a otra, para que ellos de esta manera pues lo puedan ir haciendo más vivencial.
pero sí sería bueno que también entre unos catequistas y otros pudieran irse apoyando, ayudando, de qué manera lo has hecho tú, qué has hecho tú, para que pueda haber mucha más riqueza. Excelente creatividad y dar seguimiento a las acciones que vamos haciendo, ¿verdad? Una segunda pregunta es de Juan Agustín Rodríguez y dice, en la Semana Mayor, ¿qué importancia tiene la vigilia pascual? En la Semana Mayor, ¿qué importancia tiene la vigilia pascual? Sí, ¿Es la pregunta? Sí, esa Bueno, sí, sí. Primero, se le llama Semana Mayor, no porque sean más días, ni porque duren más, ni nada de eso, sino por la importancia que tiene la vivencia, el acontecimiento que estamos recordando ahí. Pero también aquí es importante recordar un aspecto. Nosotros recordamos, no significa solamente que se nos vino a la memoria algo pasado. No, nosotros tenemos un término en la liturgia que se llama memorial. Lo repetimos en la Eucaristía. Este memorial. Bueno, esa palabra memorial no significa solamente recordar lo que hizo Jesús en aquel tiempo, sino actualizarlo, llevarlo a la práctica, experimentar hoy su salvación, sus efectos salvíficos. Ese es el aspecto del memorial. Bueno, pues por eso es Semana Mayor, porque estamos celebrando y viviendo los acontecimientos más importantes de nuestra salvación. Y de ahí, ¿cuál es la importancia de la vigilia? Pues que es la misa más importante en todo el año. ¿En qué sentido? En todas las misas y en todos los días recordamos el sacrificio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todas las misas, todos los días. Pero si ustedes recuerdan, la misa del domingo tiene más obligatoriedad y más sentido de invitación, como más peso que una misa de la semana. ¿Por qué? Porque las lecturas están diseñadas para eso, para que recordemos momentos específicos, enseñanzas específicas. La liturgia del domingo tiene elementos importantes, por ejemplo, el credo, por ejemplo, el gloria cuando no estamos en Cuaresma. Son elementos que hacen más valorar esa celebración. Bueno, pues así es la semana, la liturgia, la pascual, la vigilia pascual, tiene elementos que la hacen como un compendio de toda la celebración eucarística. Vean, un compendio, primero desde la liturgia de la palabra, leemos 7 lecturas, no una sola del Antiguo Testamento, 7 lecturas. Vean, para dar ese sentido de global, de mensaje total, como un resumen de toda la historia salvífica. Luego tenemos, por ejemplo, el elemento de la oración universal. Ahí se enfatiza ese elemento de oración universal. 10 oraciones, orando por los que no creen en Dios, orando por los que no creen en Jesús, orando por los que no son cristianos, orando por los judíos, orando por los gobernantes, orando por los catecúmenos, orando por todos. 10 oraciones para expresar ese sentido de oración universal. Bueno, hay muchos signos que van haciendo esta celebración con un significado esencial y sobre todo porque celebramos pues la resurrección de nuestro Señor. Recordando aquellas palabras de Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Entonces, el misterio de la resurrección, o sea, este misterio pascual,
pasión, muerte y resurrección, dan sentido a toda la fe, dan sentido a toda la catequesis, dan sentido a toda la vida cristiana, dan sentido a toda la caridad cristiana, dan sentido a todo el ser cristiano. Por eso, la importancia de la celebración de la vigilia pascual, que es el culmen de este triduo, pasión, muerte y resurrección. Muy bien, no quedarnos, ¿verdad?, en el Viernes Santo, sino que hacer ese paso, ¿verdad?, a una de las vigilias que le llamamos también la madre de todas las vigilias, ¿verdad?, la vigilia de la Pascua. Carol Sánchez tiene una pregunta. Carol, si puede habilitar su micrófono. Carol. Carol. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede hacer su pregunta, Carol? Sí, la pregunta sería cómo enseñar desde la liturgia las diferentes oraciones a los jóvenes. Cómo enseñar, por ejemplo, cómo anexar la doctrina básica en los diferentes tiempos de la liturgia. O cómo anexar en cada, por ejemplo, en el Adviento, en Cuaresma, en el tiempo ordinario o en el de Pascua, la doctrina básica para poder después enseñar a los jóvenes. Sí, como les decía hace un momento, no se trataría tanto, bueno, a menos que se tuviera una catequesis que no está enfocada a la primera comunión o a la confirmación, alguna catequesis amplia y se pudiera poner el contenido litúrgico, pues sería profundizar lo que yo les he presentado ahí. Por ejemplo, los textos dominicales que se van meditando en la liturgia, o ese itinerario del Adviento o el itinerario cuaresmal, irlo meditando cada fin de semana o lo que fuera, si en dado caso se hiciera una catequesis con contenido litúrgico. Pero lo que yo les decía más bien es que se puede pensar una catequesis de perspectiva litúrgica, es decir, que insista en la práctica, en todo eso, pero durante el Adviento interrumpir quizá la catequesis del catecismo del librito para darles un tema sobre Adviento. Y esto, pues ya nos podemos nosotros acercar al misal de la Santa Misa, o podemos nosotros buscar en el internet significado del Adviento, enseñanza del Adviento, cómo prepararse el Adviento. O sea, ya es cuestión. Hay muchos también libritos en las librerías católicas, pero también en internet hay mucho material que nos puede ayudar para preparar un temita de Adviento y darle a los niños o a los jóvenes como para ayudarles en ese tiempo. Y después podemos seguir retomando la catequesis normal. En Navidad, pues también interrumpir quizá algún fin de semana para darles algún temita sobre la Navidad, lo que significa de Cristo con nosotros, la humildad de Cristo, la sencillez, todo esto lo podemos nosotros ir aprendiendo o preparando del misal o de estos libritos que podemos encontrar sobre Navidad en las librerías. Normalmente también las parroquias sacan algún material catequético específico a estos tiempos. Habría que estar un poquito en contacto con la parroquia. Muchas veces sacan también las parroquias o la diócesis algún material específico para estos tiempos y también nos podríamos valer de esos materiales.
Pero sobre todo, pues yo les aconsejaría ir pensando en un temita más como tipo retiro, un temita de Adviento, casi tipo retiro que los disponga la celebración, un temita de Cuaresma, casi como retiro para que los disponga también ya cercanos a la Pascua. Y así en estos tiempos específicos litúrgicos, más bien ir pensando en un temita como tipo retiro que les ayude mejor a disponerse. Los materiales, padre, nacionales tienen, en todas las etapas infantil tienen el tema del año litúrgico y una celebración específica para vivir cada tiempo. Así que también les recordamos catequistas, ¿verdad? Poderse abocar a cada diócesis, cada una de las Se diócesis. pueden aprovechar esos materiales. Sí, exactamente. Entonces tenemos una pregunta de la hermana, tiene activado el micro, levantando la mano el hermano Lorenzo, y hay una pregunta de la hermana Esther Licona de la diócesis de Juticalpa. Hermana Esther, si puede habilitar su micrófono. Y luego el hermano Lorenzo Rodríguez, que también tiene una pregunta. La hermana Miriam también Domínguez. Hermana Esther, ¿puede habilitar el micrófono de la diócesis de Juticalpa? Sí. Sí, ya. Mi pregunta es más que todo, bueno, en primer lugar, pues felicitar al padre. Yo sé que él es un excelente, puedo decir, maestro en lo que es liturgia y lo que es Biblia. Nos ha llenado mucho con su bonita presentación. Si bien es cierto, los catequistas estamos preparados muy poco, ¿verdad? Pero en cuanto a liturgia, pues son pocos los catequistas que saben algo de los años, del año litúrgico, de los tiempos, ¿verdad? Entonces, pero a mí me inquieta algo, padre. Yo soy una señora mayor de 60 años, tengo 63 para ser exacto. Yo recuerdo que mi abuela fue catequista, ella fue mi catequista y ella me enseñó a mí y a todos mis hermanos que nosotros deberíamos de respetar los días de la Semana Santa. Entonces, ahora que yo soy catequista, se me hace difícil a mí y a mis demás hermanas catequistas se nos hace difícil como enseñarles esos valores y enseñarles a que respeten los días santos, siquiera lo que es el triduo, si quiere respetar esos 3 días, porque ahora la mayoría de las personas pues le llaman Semana Zángana y eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. Nosotros los catequistas sabemos que no es Semana Zángana, pero las personas así la llaman y entonces los jóvenes escuchan y ya cuando van a la catequesis ellos así la llaman. Entonces, ¿qué hacer para disuadir a estos jóvenes? Porque nosotros a veces nos encontramos con jóvenes muy inquietos y ellos nos rebaten, o sea, nos cuestionan y no respetan esos días santos como antes, como cuando mi abuela nos enseñaba a nosotros que no debíamos ni tomar ni siquiera un machete, no debíamos de apedrear, que no deberíamos de agarrar un palo. ¿Cuántas cosas nos enseñó mi abuela? Esos días eran santos para nosotros. Entonces ahora es bien imposible dar una catequesis para que estos jóvenes y estos niños empiecen ellos a respetar también. Muchas gracias. Sí, pues ahí la complicación más fuerte es tratar de encontrar una disponibilidad en esos niños o en esas familias. Cuando encontramos estas situaciones es porque normalmente en la familia de ese niño no se ora, o en la familia de ese niño pues no hay esta devoción a estos días, pues el niño de dónde va a aprender. Pues ahí lo difícil sería tratar de lograr primero una disponibilidad en esos niños o en esas familias. Cuando tenemos alguna oportunidad de hablar con ellos, pues nosotros podemos comenzar por haciendo algunas preguntas comparativas. Si en dado caso ha fallecido alguna persona familiar cercana
o alguien recientemente, pues podemos valernos de ahí. Por ejemplo, en el velorio, o acabas de perder a una persona muy querida. ¿Te va a gustar a ti que la gente esté riendo ahí en el velorio, que esté contando chistes? ¿Cómo te gustaría ver a la gente para manifestar respeto a este familiar tuyo que acaba de morir? Entonces, con estas comparaciones nosotros podemos decir, esto pasa con Jesús. Estamos recordando su padecimiento, su muerte en la cruz. ¿Cuál sería la mejor manera de comportarnos ante alguien que está a punto de morir o ante alguien que acaba de morir? Entonces, ya hablar del recogimiento, ya hablar de la oración, ya hablar del respeto, y que igual, si no son personas que puedan respetar los días santos, por lo menos que no hagan burla de ellos, porque, o sea, pero podemos comenzar un poquito con ese aspecto si logramos tener alguna disponibilidad de ellos que nos escuchen. Y otra manera importante también es que nosotros seamos los primeros que empecemos a celebrar estos días de manera diferente. Claro. Porque si nosotros mismos nos vamos de parranda, nosotros mismos nos vamos a la playa, nosotros mismos nos vamos a tantas otras cosas, sin esa vivencia, pues entonces nuestro ejemplo no está ayudando. Entonces, si nosotros mismos vamos comenzando con una vivencia más santa de estos días, es mucho más fácil poder tener palabras y maneras de ayudar a otros en esa vivencia. Ok, muchas gracias. Desde el Facebook, padre, Flora Raudales pregunta la debilidad de muchos de los catequistas que no son un ejemplo para sus catequizandos y ni siquiera participan en las celebraciones litúrgicas. ¿Usted podría dar una opinión al respecto, padre? Pues solo, más que opinión, es una invitación. Yo mencionaba hace ratito, nosotros primero somos discípulos y luego maestros. Una persona que busca la catequesis solo para salirse de su casa, o solo porque no tiene otra cosa que hacer, o solo porque a lo mejor quiere buscar cierta fama, lo que sea, si son motivos no adecuados, va a terminar cansándose, va a terminar no siendo un ejemplo, va a terminar simplemente enseñando cosas que aprendió de un libro, pero no que cree, no que practica. Y a la larga puede hasta hacer daño en lugar de ayudar. Más bien es una invitación a que nosotros, si bien sabemos que tenemos debilidades, que no somos perfectos, que cometemos todavía errores, por lo menos tener una recta intención, querer hacer las cosas honestamente, querer ser un buen catequista, querer aportar a los niños, a los jóvenes, para que sean buenos ciudadanos, buenos cristianos, enseñarles valores, que si bien no lo podemos hacer a la perfección, por lo menos tengamos una recta intención. Pues, ¿qué decir de ello? Pues más que decir algo, es una invitación a que seamos catequistas con una intención recta y que tratemos también nosotros de ir creciendo en la conversión, en la práctica de la vida cristiana. Muy bien, muchas gracias. Hermano Lorenzo Rodríguez de Intibucá. Muy buenas noches, padre y hermana Ana. Tengo un pequeño aporte en lo que se refiere a lo que el padre nos daba. Es bien importante que como catequistas quitemos de nuestra mente lo que se refiere a lo que es la enseñanza memorística, porque hemos quedado solo en que el niño tiene que aprenderse memorialmente en la catequesis básica, para un ejemplo. Y luego decía el padre, lo queremos evaluar con un examen escrito. Y en ese son, a veces decimos, no está preparado.
Entonces no tenemos que ver la catequesis desde el punto de vista que es solo para como aprobar para una nota. La fe no tiene por qué evaluarse. La fe es un proceso. Es como catequistas tenía una pregunta al sacerdote, ¿cómo nosotros entonces podemos cambiar esa mentalidad para hacer una catequesis más práctica, una catequesis más de la experiencia? Ese es importante. Y la otra pregunta que tenía es también, como catequistas, el padre lo decía, en todos los domingos de Cuaresma, el primero es de las tentaciones. ¿Cómo yo como catequista me puede iluminar para que de esta manera yo pueda rebatir las múltiples tentaciones que el mal nos presenta a cada uno de nosotros? Solamente. Pues bien, el primer elemento ya lo mencionaba yo hace un ratito, tratar de insistir en las cuestiones prácticas, pero practicándolo. O sea, hay que enseñar al niño a que aprenda a orar, hay que enseñarlo a que aprenda a pedir perdón, hay que enseñarlo a que aprenda a tener comprensión con los demás. Cuando vemos que algún niño se burla de otro, pues tratar de hablar con él, explicarle con ejemplos, con cosas, pero hacerlo muy vivencial. Pero esto es de cada uno de nosotros que vaya buscando elementos prácticos para que nosotros por lo menos vayamos corroborando. Ciertamente la fe no se evalúa como un tipo de examen. Pasó con 7, pasó con 8, pasó con 10. No. Pero la fe sí se puede ir corroborando cuando uno va viendo el comportamiento de los niños que estamos acompañando, cuando va uno viendo la devoción de esos niños, quizá al Santísimo, o quizá el amor a la oración, o quizá el gusto por estas cosas de Dios. Si hay elementos que nos permiten ir evaluando el aspecto práctico, solo que sí se necesita mucha diligencia, mucho cuidado, mucha sensibilidad del catequista. Ahora, el otro aspecto de las tentaciones del catequista, pues la invitación que yo hacía un momento es que profundicemos en la liturgia, que nosotros catequistas vayamos meditando siempre lo que nos va enseñando Jesús en su palabra y en la liturgia. Precisamente ese primer domingo de Cuaresma se presentan las tentaciones porque Jesús quiere enseñarnos que también Él en su ministerio tuvo las tentaciones que toda persona va teniendo. Tentación de pensar solo en cosas materiales. Por eso las piedras convertidas en pan. Buscar a Dios para que nos dé de comer, para que nos dé salud, para que nos dé lo material. Esa es una tentación constante. Tentación de querer resolver las cosas con milagros. Tírate de arriba a abajo. Tentación de decirle a Dios, si eres Dios, ¿por qué me pasa esto? Si eres Dios, ¿por qué no arreglas esto? Si eres Dios, ¿por qué acá? ¿Dónde está Dios? Esa es la tentación constante de tentar a Dios. Y luego la otra, aliarnos con el poder. Pensar que con la grandeza, con el poder, con el dinero, podemos hacer lo que querramos. Entonces, el dinero fácil, entonces la delincuencia, entonces tantas cosas, porque no queremos trabajar, no queremos cargar la cruz, no queremos sufrir, queremos todo con el poder. Esas son las tentaciones constantes. Pero Jesús quiere decirnos, yo vencí la tentación. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, no solo de pan, sobre todo de la palabra de Dios. Confiando en Dios, no tentando a Dios, no ponerlo a prueba. Si eres Dios, haz esto. Si eres Dios, no. Confía en Dios.
Preséntale tu necesidad, preséntale tu dificultad, pero dile, tú sabes lo que harás, cuándo lo harás, cómo lo harás, confía en Él. Y luego, el Señor Jesús nos enseña más que a buscar el poder, el servicio, sirviendo, siendo el último, colaborando, disponiéndote, haciendo el bien. Ese es el poder real, ese es el servicio. Dice Jesús, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, no buscar el poder, el señorío, la grandeza, sino la humildad y el servicio. Y de esa manera Jesús nos va enseñando cómo vencer las tentaciones diarias, pero sí se necesita que el catequista también se meta en la liturgia, profundice, que sea una persona de Eucaristía, que sea una persona de oración, que sea una persona de meditación de la palabra. Solo así podemos guiarnos por el ejemplo de Jesús. Muy bien, padre, muchas gracias. También Miriam Domínguez, última pregunta. Miriam, ¿se habilita su micrófono? Miriam Domínguez. Si usted le puedo leer la pregunta. Buenas noches. Adelante. La pregunta que hace la hermana Miriam Domínguez es, dice, ¿los catequistas en unión libre no pueden ser catequistas porque no son un buen ejemplo? Así nos dicen, dice la pregunta de Miriam. Sí. Ciertamente que una vivencia sacramental plena es uno de los mejores ejemplos. Que la persona no viva en unión libre, o sea, es uno de los mejores ejemplos. Aunque también es un grande ejemplo ser una persona honesta, ser una persona que busca el bien, ser una persona comprensiva, no ser una persona conflictiva, no ser una persona que mete cizaña entre los demás. Hay un aspecto importante que es el de los sacramentos, pero también hay otro aspecto importante que es el ejemplo de la vida diaria en cómo nos comportamos en el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, si una persona está en unión libre, pues no sabemos cuál fue su situación. Tal vez anteriormente no era una persona de tanta fe, tal vez se casó con alguien que no debía o lo hizo inadecuadamente, se separó y bueno, pues después encontró otra persona y se siente mejor. No sabemos las situaciones, pero ahora se encuentra en una situación que no ha podido o no puede quizá casarse porque se casó antes o cualquier cosa, pero es una persona de fe y quiere hacer el bien, pues esto lo tendrá que ver con su sacerdote o con el obispo. Hay disposiciones de parte de cada diócesis o de parte de cada parroquia. En sentido general, lo que no se recomienda es que una persona que vive en unión libre sea, por ejemplo, ministro de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es un ministerio que está relacionado directamente con la Eucaristía. Entonces alguien en unión libre pues no podría. O estos ministerios que quizá tienen mucho que ver de cerca con la Eucaristía, que ellos no pueden recibir, no pueden ser padrinos de sacramentos, eso sí, pero en la enseñanza de la fe, pero en algún servicio de ayudar en la iglesia o de pastoral social, hay muchos aspectos en la iglesia que sí puede colaborar.
Ya en la catequesis, esto dependería de las disposiciones del sacerdote, párroco, donde vaya a dar catequesis, o del obispo. Eso sí, mejor es que pues, se vea con sus sacerdotes. Yo solamente recuerdo esto, de que si es importante tratar de estar dando ejemplo de sacramentos, estar bien casado o estar bien en los sacramentos, pero también ejemplo de vida en el comportamiento. Muy bien, excelente, Padre Martín. Dios le bendiga, ¿verdad? Por su disposición para apoyar a los catequistas en Honduras. Habemos de diferentes diócesis en este encuentro, ¿verdad? Está la diócesis de La Ceiba, levanten la mano, vamos. Eso, diócesis de Juticalpa. Muy bien. San Pedro Sula. Acá estamos, San Pedro Sula. Lloro, muy bien. Muy bien, Lloro, excelente. Tegucigalpa. Sí, presente. Aquí estamos. Choluteca, vamos a ver si hay alguien de Choluteca. Trujillo. Hay varias hermanas de Trujillo, Mayra. Tenemos también la diócesis que coordina, ¿verdad? Que es Santa Rosa de Copán. Muy bien. Danlí, ahí tenemos a Danlí, varias hermanas de Danlí. Vamos. Excelente. Entonces, Padre, todo Honduras quería escucharlo. Así que muchísimas gracias. Dios les siga bendiciendo, ¿verdad? Nos vamos con la bendición, que nos puede dar su bendición, ¿verdad? Sí. Pues gracias, Ana, por la invitación y pues recordarles a todos que pues yo tengo un cariño muy especial por Honduras, por el tiempo que he estado allá también y por la catequesis que pues tuve la dicha de poder también acompañar en algunos momentos. Así que también me siento agradecido por esta invitación. Y pues muchas gracias por este momento y espero que pues les haya ayudado un poquito. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Padre misericordioso les bendiga abundantemente, que los libre de todo mal, de toda adversidad, de toda acechanza del enemigo. Amén. Que les conceda siempre su gracia, su protección y su bendición, y especialmente que puedan vivir unos tantos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias. Hasta la Muchas gracias a usted. Gracias. Buenas noches. Les esperamos mañana, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todos para el día de mañana. Buenas noches. Les esperamos mañana. Buenas noches. Mañana. Espérate. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mañana a todos. Dios, hasta mañana. Está acompañando también nuestro hermano Oscar Varela del seminario. Bienvenido, Oscar. Gracias. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y